Hola, ¿cómo estás? Esto es No hay peor sordo, mi nombre es Graciela Naya. En la coproducción me acompaña Marcos Iván Valecas y como vos sabés, todas las semanas incluimos un tema que sea de tu interés, que tenga que ver con los derechos de la niñez, de la adolescencia, también de tomar conocimiento de cómo va avanzando el mundo y decir no a la violencia en lo cotidiano, en todas sus formas, más allá de la violencia de género. El tratame bien vendría a ser la frase de este programa. Estamos en Canal 2, Gol Cable, y tenemos un invitado para mí de lujo. No es para mí un invitado común, es un amigo a quien valoro y admiro muchísimo porque es una persona de bien y una persona que ha avanzado en la vida y sigue avanzando a pasos agigantados en lo personal y en lo profesional. Él es Juan Nazareno Ferreira, Juancha para los amigos. ¿Cómo estás? Todo bien, Erita. Muchas gracias por la presentación. Mansa No, presentación. por favor. Quiero decir que Juan Nazareno es profesor de historia y también tiene mucho conocimiento en cuanto es la inteligencia artificial. Hoy vamos a estar hablando de dos temas. Por un lado, algo que nos compete en el día a día y es recordar el 24 de marzo y comparar con la actualidad que estamos viviendo. Y en una segunda parte vamos a ver por qué dicen que la inteligencia artificial miente. Yo quiero que usted lo Mire usted, desmienta. mire, sí. Vamos a hacer, o reafirmarlo, vamos a ver. reafirmarlo, vamos a ver a qué dónde dice llegamos. Usted, A ver a dónde qué llegamos. tiene que decir. Está bien, está bien. Así que comenzamos con este 24 de marzo que algunos todavía este año han querido desmerecer y yo sentí una gran tristeza porque verdaderamente este genocidio no puede ser ajeno a nadie que tenga un solo sentimiento, ¿no? Sí, sí, ahí me parece que nada, el contexto histórico ha sido como ampliamente difundido, pero podemos hacer como unos breve pantallazo, ¿no? Digamos, de un proceso que se lleva adelante donde es un genocidio, como lo puedes plantear, como lo planteabas vos, digamos, que en definitiva es militares tomando el poder, masacrando a sectores de la población, argumentando que esos grupos eran guerrilleros, ¿no? Ese es el argumento que en defensa de lo nacional, en defensa de la Argentina, se persigue y se mata eso. Eso hay que tener en un contexto donde sí hubo algunos grupos que tomaron la opción de estar armados y llevar adelante medidas en ese sentido, pero pensar que la cantidad de personas que argumentan que fueron grupos guerrilleros y que esos 30.000 eventualmente estuvieron vinculados a una formación militar, core armamento militar, obviamente que es una mentira enorme. O sea, Enorme. eso hubiese sucedido. Yo me acuerdo de esto, lo charlaba una vez que estábamos preparando una actividad sobre el 24 de marzo con Mauro Vivas. Y fue el primero que lo escucho decirlo, que él decía, mirá, si esto es un grupo de guerrilleros, o sea, estarían hasta el día de hoy, digamos, en un proceso de guerra civil. No hubiese sido posible algo que se hubiese terminado en un año, como sucede con la dictadura militar, cómo se extermina todo un sector. Inclusive antes del golpe del 76, ya los grupos guerrilleros más preparados y que podrían haber llevado adelante 69, a un 70. tipo de revolución, habían sido apagados con todo el operativo Independencia, la AAA y cosas por el estilo. Entonces, pensar que la dictadura tiene razón de ser frente a una guerrilla que iba a terminar con las instituciones democráticas en Argentina es una mentira, sino que por el contrario, la dictadura es la que termina con las instituciones democráticas en Argentina y que promueve todo un proyecto internacional que se estaba digitando de Estados Unidos principalmente, que tenía que ver todo con la organización que le tocaba a los distintos países en un contexto global económico. ¿Bien? O sea, eso tampoco hay que olvidarlo, de que esto no fue solamente una persecución de unos sádicos que eran los militares, que decían, che, ¿qué hacemos ahora? Vamos a torturar gente,
O sea, eran sádicos, sí, Sí. pero no era solamente eso, sino que hubo todo un proyecto detrás para justamente que nuestro país sea sometido de forma económica y política a otras potencias, digamos. Eso es lo que sucedía. Porque en definitiva lo que sí se quiso terminar era con la soberanía nacional, con un proyecto de país distinto, que era lo que se estaba promoviendo, que era un proceso que se venía impulsando de los 40 en Argentina, principalmente con el movimiento peronista, pero que excedía inclusive, era toda una población, digamos, donde obviamente el pilar más fuerte, si se quiere, desde lo político y lo social, tenía que ver con el peronismo, pero gente capaz que no se sentía identificada al 100%, pero sí que tenía una perspectiva distinta, digamos, desde lo comunitario, Sí, desde la participación gente que ciudadana. hacían solamente comedores para darle a Claro, los niños claro. y el abrazo de la mañana y un tazón de leche y nada más. Era otro el Y, espíritu. claro, Pero no lo hacían solamente desde para sentirse bien. Que eso hay que entenderlo, digamos, cuál es el contexto en ese momento. Sino que lo hacían de una forma comunitaria para una transformación de una sociedad, digamos. Había unos lazos sociales distintos. Entonces la dictadura también promovió e intentó terminar con todos esos lazos y con esos proyectos, digamos, ¿no? Y con, no, desde procesos de industrialización que se venían llevando adelante, que no tenían comparación con un montón de otros lugares, terminar con todas esas cosas. Por eso la persecución a tantos sindicalistas, por eso tantos sindicalistas desaparecidos, ¿no? Y que siempre queda el argumento del sindicalismo como algo negativo. No, el sindicalismo sí. es un motor del crecimiento de lo que fue este país en su momento. Podemos discutir qué pasó con el sindicalismo después de la dictadura, porque justamente mucho de lo mejor del sindicalismo ha desaparecido, muerto. Rucci, La discusión Tosco-Rucci, digamos, ¿no? Porque, no, digamos que ahí hay estaba siempre ahí, ¿no? como un núcleo, digamos, de Exacto. cuál es el sector sindical, o por lo menos el perfil sindical, que persiste en el tiempo y cuál es el otro sector sindical que es Con masacrado por distintos la dictadura, objetivos, digamos, ¿no? ¿no? Entonces, ese debate, digamos, es el que no, el que termina siendo saldado de forma sangrienta también, ¿no? Con la dictadura de por medio. Entonces, entenderlo desde esa perspectiva histórica, digamos, no entender a la dictadura solamente como sádicos sacándose las ganas, sino que eso fue parte, o sea, eso sí sucedió, porque si no es imposible, digamos, Claro. de que alguien torture a una Dentro de mujer un embarazada contexto, y que hagan todas esas cosas, digamos, estaba lleno de sádicos, de gente perversa, pero además de eso, había todo un proyecto económico y político para destruir al país, digamos, así abiertamente, ¿no? Como para que se entienda y no irnos en muchos análisis de distintas variables. Digo, eso como para entenderlo históricamente. Eso persiste, digamos, hay sectores que siguen defendiendo esas ideas. Digamos, que uno puede decirle cipayos, le puede poner algún otro tipo de calificativos, pero que principalmente lo que quieren es responder a intereses que no son los intereses nacionales. Que Argentina se acomode en relación a otros intereses. En esa defensa, o por lo menos en esa promoción de un proyecto de país subordinado a otros, como es un mismo sector, suele tener como cierto ideario común, y en ese ideario común suele inclusive defender a la dictadura en este cipallismo característico que puedan llegar a tener. E inclusive porque creen que los métodos no son tan desacertados, digamos. Hoy no es una dictadura lo que estamos viviendo, eso es claro, ha sido elegido por la mayoría popular, tiene una representación, digamos, los métodos que han sido utilizados pero son los para el métodos, gobierno los no. métodos democráticos. Sí que persisten unas ideas dentro de este gobierno que son Bueno, que están emparentadas, mejor más que eso, que están emparentadas con las ideas. Nombran la libertad como si la hubiera, ¿no? En Sí, realidad, sí, los ahí hay una gobiernos discusión de derecha, concepto, no, digamos. el gobierno de derecha, la Sí, no, porque libertad ni dónde siquiera son está. liberales, digamos. Si uno descarga un poco, ni siquiera son liberales de los liberales, digamos, de la escuela de Chicago, todas esas cosas, porque ni siquiera terminan de aplicar del todo Claro, una política, hay un ni montón de siquiera en lo raíces. político ni en lo económico, digamos, mucho menos de lo filosófico. Mucho menos de lo filosófico, están muy lejos de ser Claro, liberales. no. Ahora, si lo analizamos de lo económico, tampoco estarían aplicando políticas liberales al 100%, sino que lo que están haciendo es todo un entongado económico para hacer negocios personales, porque lo que están haciendo negocio es un grupo reducido que pertenece al gobierno o son amigos del gobierno.
o que defienden al gobierno, no sé, un Galperín, que es el dueño del Mercado Libre, el mismo ministro de Economía, ¿no? Entonces, Toto Caputo, que están haciendo dinero con eso. Entonces, en esa defensa de la libertad, tampoco, digamos, es un contenido vacío, un significante vacío, dirían Sí, algunos en abstracto, ¿no? Bueno, la teóricos. libertad es en abstracto, ¿no? Claro, pero reiterando, lo que sí tienen en vinculación con la dictadura es un parentesco ideológico similar y un modelo, si se quiere, de lo económico y lo político, sí utilizando otras herramientas propias de la democracia. Eso sí hay que hacer como una salvedad, que utilizan herramientas democráticas, pero sí que hay un proyecto que puede ser emparentado tranquilamente, que es una venta del país, subordinarse a las potencias, persecución al que piensa distinto, que por eso esa persecución, no sé, de enjuiciamiento, represiones callejeras, aplicación de ciertas doctrinas de baja intensidad, no de alta intensidad, como puede haber sido durante la dictadura. Entonces hay todo eso, además de una defensa de la dictadura, digamos que ahí no se emparenta, sino que esto es una reedición de la teoría de los dos demonios, donde se planteaba esto que decía al principio, que hubo una guerra, cuando eso es imposible, porque de haber estado tanta gente armada, tanta gente preparada, no hubiese sido algo que se hubiese resuelto de una forma tan rápida Claro. como sucedió, sino que ahí lo que se hizo fue, Desaniquilamiento. claro, ese aniquilamiento excede a los grupos guerrilleros. Claro. Digamos, se persiguió decías vos, al que iba y le daba una copa de leche en un barrio a las criaturas, al que enseñaba teatro en un centro cultural, al que era una maestra que acompañaba a sus chicos en los centros de estudiantes, a estudiantes que eran Sí. parte del centro de estudiantes y que podían tener militancia política, pero no era justamente una militancia armada. Entonces, digo, ese argumento se cae a pedazos. El gobierno actual trae todo eso, toda esa teoría que había sido como dejada en el olvido casi, ¿no? De decir, che, no, acá hubo una masacre, acá hubo un genocidio, acá hubo una persecución a cierto sector de la población, lo trae de vuelta y lo validan. Y ahí tenemos un problema, creo, que es que hay nuevas generaciones y viejas generaciones, pero viejas generaciones como que siempre estuvieron defendiendo eso, a veces lo hicieron más por lo bajo, más en voz baja y no tan en voz alta, porque justamente el contexto no favorecía que uno saliera a Para decir nada. tal o cual barbaridad. Y nuevas generaciones que les empieza a llegar el discurso, o por lo menos la historia, contada de una manera distinta, ¿no? Por lo menos con estas voces, y donde las fuentes de acceso a la información hoy son distintas, entonces, no sé, tenés digo, hoy como una referencia de escuchar la historia y demás, no sé, puede ser un tipo como Lager, digamos que es un influencer que, digamos, lo más cerca que pasó un libro de historia es alguna vez que pasó por la vereda de una biblioteca, o de tipos más nefastos todavía como puede haber sido, como puede ser el Presto y todas esas cosas que son lamentables, vomitivas diría inclusive, donde argumentan cuestiones porque el aire es libre y pueden hablar Porque frente sí. a una cámara. Sí. Y eso tiene muchos seguidores. Entonces el acceso a la información llega, o por lo menos estos análisis, desde solamente lo que tienen ganas de decir y no hay una argumentación concreta y real para poder sostener qué es lo que están diciendo. No hay fundamentación No hay posible. fundamentación, no hay método, Posible. digamos, si se quiere, ¿no? Digo, las ciencias sociales, cualquier tipo de ciencia, necesita una metodología, necesita un método, necesita... Que inclusive lo podrían hacer, digamos, argumentarlo, pero, digamos, con una fundamentación. La fundamentación es simplemente lo que ellos tienen ganas de fundamentar. No hay todo un marco teórico que respalde eso que están diciendo. Entonces, eso llega, por un lado. No, es un porque sí. Claro, eso llega por un lado. Pero también creo que hay que analizar, y en eso no podemos, digamos, echar la culpa siempre como a otros, sino que con problema Hay que- social, inclusive a quienes defendemos proyectos nacionales populares, o los que defendemos, digamos, no sé, yo por lo menos más vinculaciones con la izquierda y cosas por el estilo. ¿Qué le dio la democracia, en concreto y en real, a muchas generaciones? Entonces, ahí tenemos un problema, que hay cosas que con la democracia no pudimos resolver, y eso ha generado un caldo de cultivo a que estos comentarios puedan ir calando también.
Y esto no es que la democracia es mala, sino de que tenemos que asumir ciertas responsabilidades, que nos faltaron cosas, y hay mucha gente que no ha podido acceder a un montón de cosas. Entonces dicen, bueno, no han conocido eso en carne propia. Le están diciendo que, bueno, no fue tan mala la dictadura y hubo causas y motivos para que sucedieran. Y ves una democracia que a muchos no le ha solucionado todos los problemas que le tendría que haber solucionado, y eso va generando, digamos, un ambiente que es importante que empezamos a atender, además de lo discursivo, el poder decir, che, no, eso fue malo, ¿no? Y después tenés todo espacio, y poder reflexionar, y poder trabajar, y poder recordar la historia, también preocuparnos más intensamente sobre qué está pasando en nuestro presente, cuáles son las necesidades que no se están pudiendo solventar y resolver, porque eso va generando espacio para que aparezcan estos personajes, digamos. Y estos personajes son peligrosos, son peligrosos, sí. son peligrosos. Sí, tenemos muchos personajes nefastos, lamentablemente, y veo como una tristeza y qué sé yo, como un sentimiento agobiante de parte de muchos argentinos. Y nos vamos a nuestra comunidad nada más, ¿no? Yo que ando por los barrios, ¿viste? Vos sabés que no alcanza lo que la acción social entrega. Cuando la gente habla de los choriplaneros o subsidiados, si supieran lo que recibe cada persona y le dieran eso a esa persona para vivir, diría, bueno, no alcanzo a vivir 2 días. Esa cosa del porque sí, del desprecio a la persona que vive en una zona periférica, como si eso fuera algo determinante para ser buena o mala persona. Claro, no, Como sí, no, sí, sí. como que el estamento social lo marca. Y no es así, porque uno conoce personas de los barrios con una conciencia social que no tiene algún político en curso. Verdaderamente es así, porque se tienen que arreglar con el día a día, darle de comer a su pibe, ver cómo se puede. Y yo siempre trato de hacer como algún tallercito, ¿viste? Para que se unan, pero a veces siento que tanta lucha ha terminado también con mujeres que se han puesto muy violentas y a la par del hombre. Y era a la par del hombre en igualdad, no en violencia. Y me asusta un poco. Y entonces reclamo mucho esta relación de mujeres con mujeres. Defendamos el género, entendamos la diversidad en sí, respetemos, tratemos de ayudar. Esto se puso otra vez a la orden del día. Estamos ayudando como hace años atrás. Lo que consigamos, siempre alguna familia necesita. Y yo siempre me voy a lo social porque es lo que me une a la gente, lo que siento que tengo que compartir. Uno no puede tener el egoísmo de que, bueno, como a mí no me pasa nada, a mí no me alcanza tampoco, ¿no? Pero lo social lo tenés que sentir, porque si no más vale ni te metas. Yo lo que veo es que muchos trabajadores sociales trabajan detrás de un escritorio y ese no es su lugar. Por ahí nos fuimos mucho de lo que estábamos hablando. Pero bueno, tiene que ver con el contexto también. Pero te quiero decir que también esa condición humana que a veces uno siente que se está perdiendo, sí, ¿cómo la remontamos? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? Vos participás de política, sos un gran político, sabés mucho de política. Y quería preguntarte, porque dentro de un ratito Marco seguramente nos hace seña. Yo te vi en una nota con alguna mamá o abuela en una asamblea. Sí, yo tengo una foto que estoy orgullosa con Tati Almeida, que me dijo, ay querida,
qué porquería de mujer era yo, una gorila de mierda. Así se presentó. Y nos sacamos una foto allá en la Universidad de San Martín, en todo lo que creó Cristina, que el lugar es bellísimo, pero bueno, nadie lo nombra porque, bueno, ya sabemos cómo están las cosas. Pero yo digo, esto de la democracia, lo que habría que cambiar son las reglas del juego. El juego no, porque el juego es justamente la democracia. Claro. Pero reglas del juego. Sí, ¿Cuáles cambiaría? eso... ¿No? Esto sacando la maldita corrupción, aquel que puede... Sí, pero eso si querés una regla del juego, digamos, que si es violentada es otra la Pero el discusión. cambio, ¿no? Sí. Sí que son necesarios tomar y si se quiere, perdón, me estoy diciendo, si se quiere es como retomar la mejor experiencia en Argentina, las mejores experiencias, de que todo lo que funcionó, y ver cómo eso lo remoldeás a un contexto siglo XXI, ¿verdad? Porque no podés pensar, no sé, Claro. en un contexto donde la industrialización argentina fue boom, que tenía que ver con la industrialización por sustitución de importaciones, por la crisis que sucedía en Europa con las guerras mundiales, digo, eso era un escenario único que vos hoy no lo podés, pero sí cómo podés industrializar y pensar que la industria hoy en Argentina ya no, Argentina en el mundo, digo, la industria hoy es otra cosa, cómo se organiza, pero bueno, ir en esos sentidos, ¿no? Por eso digo, como tomando las mejores experiencias, no sé, digo, la industrialización del peronismo en los 40, como podés tomar la reactivación económica con Néstor, Cristina, digo, es como ir tomando dos ejemplos, ¿no? Así como muy puntuales, que fue cuando tuvo como mayor expansión, si se quiere, la matriz productiva en Argentina, los números dicen eso. Que inclusive, si vos querés, hasta lo más cercano, que fue el 2003 con Néstor y Cristina en su proceso de industrialización o reindustrialización o reapertura de industria, ya hoy, con los tiempos como corrieron, con los tiempos como cambiaron, vos lo tenés pensado desde otra óptica. Pero tendría que ser eso, digamos, ¿no? Creo que va atado ahí, digamos, va atado con cómo vos generás ingresos, divisas, sin estar dependiendo continuamente de si los granos suben o los granos bajan. Digamos, y esto sin desmerecer inclusive eso, porque te has salvado la papa más de una vez. Sí. Pero, digo, además de eso, vos qué valor agregado podés sumar y qué otros sectores podés hacerlo. Claro. Entonces creo, y ahí, nada, me parece que es como un pilar, digamos, que está anclado en ese lugar para poder pensar eso. Y también, digo, hay algo que trajeron estos muchachos de Libertad Avanza, es como la modernización del Estado, etcétera, ¿no? Sí, Que en definitiva es el desguace, digamos, Sí, es un sinónimo que sí. hacer. Pero digo, hay que prestar atención. Digo, otra de las cosas es que el Estado tiene que estar presente, el Estado se tiene que hacer cargo, pero ¿cómo hay que modernizarlo? Digo, ahí hay un planteo que hay que discutirlo y no hay que hacernos los pavos tampoco, digamos. No. ¿Cómo se moderniza un Estado del siglo XXI? Y que se haga cargo de cumplir con los derechos y las garantías que tiene que cumplir. Sí, el protagonismo. Pero que no de puede este ser el mismo siglo Estado del siglo es XX. otro. El Tiene que ser otro. protagonismo es otro. Porque, digamos, porque el contexto es otro también. Y porque la sociedad es otra. Entonces, vos tenés que, digamos, empezar a tener ciertos debates, porque en definitiva te lo están dando ellos y te lo están dando de un lugar que es la misma lógica, la misma práctica de siempre, pero con palabras nuevas, si se quiere, o por lo menos reacomodadas. Entonces vos tenés que llegar a algunos debates al respecto. Sí. Y me parece bueno esa analogía que hacías vos, claro, que el juego es la democracia. Pero sí que vamos a tener que cambiar algunas reglas, digamos, para jugarlo de una forma distinta. Digamos, no podemos seguir jugando de la misma manera, Exacto. porque ya no... Porque cambió la sociedad. Entonces, si cambia, digamos, esa democracia tiene que dar respuesta a esta nueva sociedad. Digamos, eso tiene que funcionar así. Y a estos nuevos Y tiene formas que de producir, aparecer a esta alguien. nueva forma de trabajar. Todavía no aparece nadie que hable sobre esto, ¿no? Sobre lo que hay que hacer realmente. Se están mandando... Sí, yo creo que ahí hay, digamos, hay un golpe que es de las últimas elecciones. Eso ha dejado desubicado en cuanto a falta de orientación Sí. del todo clara a muchos sectores, digamos.
lo cual, digamos, es entendible, porque la verdad que fue como algo raro que apareciera un actor nuevo de esta forma, con este discurso. Ha trastocado muchas no lo estructuras. merecíamos. Digamos, ha No tocado lo merecíamos. muchas estructuras y eso para mí deja eh, como, además de desorientación, en líneas generales, algunas, digamos, no sé, Cristina ha intentado por lo menos salir a decir algunos planteos, Axel también, ¿no? Hay todo un tema al respecto, no vamos a meternos. Ay, no, Yo hay no me un pienso, cadáver pienso meter que en no eso. comprendo. Por lo menos no en esta entrevista no me pienso meter, pero digo, no termina de calar todavía, creo, cómo sería eso. Claro. Y tiene mucho que ver con el contexto de cómo se están dando las cosas, ¿Cómo que no seguimos? podés aventurar tampoco la salida porque está transcurriendo todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser lo posterior a esto cuando esto está sucediendo? Y que no sabes qué va a pasar mañana, digamos, porque la realidad es como un día a día también. Entonces eso... Y de la mañana a la tarde también nos ha pasado, ¿no? Claro, sí se puede diagramar como ciertas líneas como media generales, líneas amplias y demás, pero como que es difícil. Sí creo que, digamos, es claro que hay una las industrias están cerrando, no salió la palabra. Eso tendría que ser algo de que, bueno, ¿cómo se volvería? Algo que sucedió es que muchos trabajadores, y no es algo de ahora, sino que estuvo sucediendo, de que no estaban teniendo cobertura, que no estaban teniendo derechos y demás, no sé, los trabajadores de plataforma, entiéndase, los rap y demás, que capaz que en Gila acá es como medio ajeno Sí, todavía, pero sí que en gran porción de la población, digamos, no tenían un paraguas que los defendiera, que los cubriera, ¿no? El monotributo históricamente en Argentina, que es como Sí, que te sí. cacheteen para todos lados, digamos que nunca una a favor tenés. Entonces digo, había como mucho, si se quiere, nuevo trabajador que Claro. la estaba pasando mal, digamos. Entonces, en eso también es ver cómo le empezás a dar respuesta a todo ese laburante, digo, o Sí. inclusive hasta había todo un contexto, que ahí también esta rispidez a veces se genera, había un contexto donde si vos eras un trabajador informal, capaz que tenías algunas concesiones, o por lo menos había pensado cierta política para vos, pero si vos eras un trabajador formal, pero medio raro, híbrido, Sí. que era más que híbrido, un subcontratado, no había una política clara hacia vos. Digamos, más era como, bueno, curtite, Seguro. digamos, era Sí. medio eso. Eh, entonces, en eso, digo, ahí hay que ir como repensando, digamos, eso de que, porque todavía siguen sin contención. Entonces, es importante pensar una De hacia allá futuro. nos hace enseña, Sí. así que viva la democracia, vamos Bien. a un corte y seguimos charlando con el profesor Ferreira.